La palabra de hoy está en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó. Y saliendo delante de Jehová y los quemó, murieron delante de Jehová. Repito, y saliendo fuego delante de Jehová, los quemó y murieron delante de Jehová. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. En el día de hoy vengo a hablarle sobre el tema, el precio del pecado. El libro de Levítico es el tercer libro del Pentateuco, los llamados 5 libros escritos por Moisés. Este no es más que una continuación del libro de Éxodo, que su título original en hebreo es tomado de la primera palabra traducida, y él llamó. La traducción de la versión Vulgata Latina quiere decir leuticón, que quiere decir asuntos de los levistas. Amén. Este libro Dios instruye a su pueblo que venía de un largo cautiverio en Egipto. Todo lo concerniente a las leyes, ofrendas y sacrificios que antes se conocían y se habían transmitido de generación en generación, pero se había corrompido con el pasar del tiempo, con el paganismo y el politeísmo de los egipcios, con los cuales el pueblo de Israel vivió sometido durante 400 años. Su propósito era instruir a los sacerdotes y levitas como únicos responsables de guiar en la enseñanza del pueblo de cómo adorar y vivir una vida santa para Dios. Este suceso ocurrió un año después de la salida del pueblo de Egipto. El pueblo se encontraba acampando en el monte de Sinaí, lugar donde fueron a adorar a Dios. Y allí Moisés recibió los 10 mandamientos. Ese día se estaba inaugurando el tabernáculo de Dios. Y Nadab y Abiú ofrecieron el fuego extraño. Ellos, a pesar de que eran israelitas de la tribu de Leví, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, a cual él eligió de las 12 tribus de Israel, a él y a su familia, para que sirvieran en el tabernáculo, el cual acababa de construirse en el desierto. El tabernáculo era la morada de Dios entre su pueblo. Y este tabernáculo se movía con ellos durante su peregrinación en el desierto. O sea, que era un templo portátil. Miren, el tabernáculo se construyó con el propósito de tener un lugar de reuniones para la adoración de los sacrificios a Dios, para guardar el arca de Dios, el arca de la alianza de Dios con su pueblo. El tabernáculo era una tienda de campaña rectangular con 3 secciones. Primero estaba el atrio exterior, que era un área donde el pueblo de Israel podía acceder para realizar sacrificio y adoración. Contaba con el altar del holocausto, que ahí en ese altar se quemaban los sacrificios, y una fuente
para la limpieza de esos sacrificios. Entonces, esto simbolizaba el acceso a la presencia a través del sacrificio y la limpieza. Amén. La segunda sección era el lugar santo. Era el espacio principal del tabernáculo, donde los sacerdotes llevaban a cabo su tarea. Ahí se controlaba, ahí había una separación, fíjense, entre el atrio exterior al lugar santo. Ahí había un velo que lo separaba la zona pública de la zona sagrada. Adentro había un candelabro de 7 brazos, la mesa con los panes de proporción y el altar del incienso, que simbolizaba la purificación y el servicio sacerdotal. Amén, ¿me sigue? Entonces, la tercera sección era el lugar santísimo, que era un espacio más sagrado. Era donde residía Dios. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Pero solamente, escuchen bien, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, llevando la sangre de los sacrificios a la cubierta del arca. Amén. Ahí, en la presencia de Dios, en el tabernáculo, ellos intercedían. El sumo sacerdote era el encargado de interceder por los pecados del pueblo. Aleluya. Miren los materiales con que se construyeron. Fueron materiales de alta calidad, como oro, plata, lino blanco, pieles de animales, y siguiendo instrucciones divinas. Estoy segura que muchos de ustedes estarán pensando y preguntándose a sí mismos, pero ¿por qué Dios se enojó tanto que los mató? ¿Por qué Dios los consumió? Si le estaban sirviendo, si ellos fueron elegidos, eran hijos de Aarón. ¿Por qué Dios los consumió? Si era el día de la inauguración del tabernáculo, ¿por qué no los perdonó? ¿Por qué no le llamó la atención? Si eran unos muchachos jóvenes. Bueno, mis amados hermanos, pues tengo que decirles que esa respuesta está en el libro de Éxodo, que está más adelante, el segundo libro, en cual Dios dijo lo siguiente. Dios había dejado instrucciones que toda la mañana, mientras listaban la lámpara, Aarón, escucharon bien, Aarón quemará incienso sobre el altar. Aleluya. Entonces, en Éxodo 19, dijo que los sacerdotes que se acercaran a él debían santificarse para que yo, el Señor, no lo castigue. En otras versiones, que ustedes saben que hay muchas versiones de la Biblia, dicen, para que no mueran. Ay, santo. Nadab y Abiú vieron cómo Dios sacó con mano dura de la servidumbre de Faraón. Ellos venían de la peregrinación. Recuérdense que le había informado que eso fue un año después. Ellos vieron abrirse el mar en dos. Vieron cómo el mar aplastó al ejército del faraón. Vieron salir el agua de la peña. Comieron maná del cielo, que era comida de los ángeles. Ellos también subieron y estuvieron junto con Moisés y Aarón y los 70 ancianos en el monte de Sinaí. Aleluya. Donde recibieron y vieron la gloria del Señor. O sea, mis amados hermanos, Nadab y Abiú tenían conocimiento de lo que debía de hacerse y lo que no debía de hacerse en el tabernáculo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, aún así, la Biblia nos dice que dieron un fuego extraño, un fuego que disgustó a Dios. Nadab y Abiú, ellos decidieron por su cuenta
la manera correcta de adorar a Dios, sin tener en cuenta las ordenanzas y las instrucciones que había dado Dios para hacer el ritual. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Sus muertes prematuras. Mis amados hermanos, Nadab y Abiú fueron escogidos y ungidos por Dios. Tal vez usted diga ahora, gracias a Dios que en estos días no se consume a nadie. Gracias a Dios porque esos fueron aquellos tiempos. Pues mis amados hermanos, le tengo que decir algo. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Lo que pasa que hoy en día hay otro tipo de muerte en los altares, que es la muerte espiritual. Miren, la Biblia no es un libro de historia que ya pasó, que eso nada más que sucedió en aquellos tiempos y nada más. Cada palabra, cada letra que hay en la Biblia es la palabra de Dios, que las mismas tienen el poder y tienen vida. Porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí ella examina nuestros pensamientos, nuestro deseo y deja bien claro si son buenos o malos. Así que mis queridos hermanos, cuando usted lea la Biblia, si usted ve el nombre de Adán, si usted ve el nombre de Nadab y Abiú, el de David, el de Saúl, quítelo y ponga su nombre, porque esa palabra es para ti. Y si ve el nombre de Israel, quítelo y ponga el nombre de su ciudad, ya sea dominicana, ya sea suiza, ya sea Niza, ya sea Suri, ya sea Cuba, ya sea Neuchatel. Aleluya. Porque esa palabra que está aquí es para enseñarte. Esta palabra es un modelo por la cual usted tiene que medirse, guiarse para no fallarle a Dios. En la vida, cada acción que hacemos tiene una reacción, por lo cual usted tiene que saber y estar bien claro que todo lo que hagamos va a tener consecuencias. Y algunas veces van a ser buenas y otras van a ser nefastas. La Biblia está aquí para decirte lo bueno y lo malo del ser humano, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Cuando escudriñamos la Biblia nos dice que el fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú fue un fuego que no le era permitido dar. Jehová dijo que todo aquel se le acercara debía de estar santo, porque Él es un Dios santo. Pero el mayor pecado de esos hermanos es que entraron en el lugar santísimo, donde la presencia estaba. Y ellos no estaban autorizados, porque solo el sacerdote supremo, su padre Aarón, podía entrar. Y además, Moisés más adelante nos revela algo. Dice Moisés, le dijo a Aarón, cuando vuelvan a ministrar en la presencia del Señor, ustedes y su familia y sus hijos no beban vino. Entonces, mis amados hermanos, estos muchachos fueron al altar, cogieron el fuego que no le era permitido, cogieron un fuego de su propia fabricación, porque tal vez muchacho al fin y ebrio pensaron que fuego por fuego es fuego. Ese exceso de vino en su cabeza no lo dejó tomar una decisión, no lo dejó pensar con claridad. Le nubló sus mentes. Y la paga fue la muerte. Aleluya. Oh Señor. En este libro de Éxodo, Dios dijo a los sacerdotes, cuando se acerquen a mí
tienen que respetar mi santidad. Y así todo el pueblo me respetará. Pero estos jóvenes se acercaron al lugar santo, ofreciendo un fuego elaborado por ellos. Fuego extraño entregaron a Jehová. Y no le bastó eso. También fueron con una copa de más. Esto trajo consecuencias nefastas. Fueron consumidos por el fuego de Dios. Aleluya. Cuando consultamos alguna fuente de la época sobre la historia del pueblo judío, que no están en la Biblia, nos dicen que en la antigüedad hubieron muchos sacerdotes que murieron ministrando en la presencia de Dios, a tal punto que llegaron a ponerle un cordón en la cintura al sacerdote. Y si se demoraba mucho dentro del recinto, ellos comenzaban a dar el cordón. Y si este se movía o le hablaba, ok, no había problema, estaba ahí. Pero hubieron muchos sacerdotes que tuvieron que alar, porque morían en la presencia de Dios. Y había que alarlo, porque en ese lugar nadie podía entrar. Solo el sacerdote supremo, santificado, podía entrar una vez al año e invitado por el mismo Dios. Aleluya, santidad para el Señor. Aleluya. Ser santo en la presencia del Señor es una ley que muchos no cumplieron. Es una ley, como las muchas leyes que hoy hay en día. Si usted no la cumple, el peso de la ley va a venir sobre usted. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden venir sobre usted si no la cumple? Puede pagar una multa, ir a prisión o puede recibir pena de muerte. ¿Sí o no? Aleluya. A pesar de las advertencias que nos da la Biblia y de los muchos testimonios que hay, todavía se siguen continuando ofreciendo en algunos altares de Dios fuego extraño. Y hoy, aunque las iglesias protestantes, para rectificar, no se ofrecen incienso, el fuego de los altares y el fuego que deben ofrecer los hermanos, hoy en día, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Para que a través de ella nuestras súplicas y ruegos lleguen delante de la presencia de Dios como un incienso de olor fragante, santo y agradable para Él. Y si no lo quieren creer, pues pregúntenle al profeta Jeremías, que es la palabra de Dios. Él cuenta en su libro que él estaba cansado de que el pueblo lo repudiara, porque no querían escucharlo. El mensaje que Dios le ponía en su boca. Y en su angustia clamó a Dios y le dijo, yo no voy a hablar nunca más en tu nombre. Pero dice él que el mensaje, oh santo, que él tenía dentro de él, era como un fuego ardiente que le quemaba hasta los huesos. Lo quería contener, pero no podía. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es fuego. Hoy el fuego del altar es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. La palabra es el fuego de Dios en los altares, con la cual Dios va a renovar y a revivir nuestra vida espiritual. Va a renovar nuestras mentes y ya no será un hueso seco, sino que esos huesos secos vivirán porque seremos restaurados en nuestros días, gracias al sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. Hoy en día sabemos que Dios no consume a nadie en el altar, como sucedió en el Antiguo Testamento a Nadab y a Abiú, pero sí hay muerte espiritual.
Estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y sea justificado por la fe en Él. Y sin Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Gracias al inmenso amor de Dios, hoy en día estamos en la era de la gracia. Por eso es que muchos hermanos están confundiendo la gracia de Dios con la gracia de ellos mismos. Están quitando el nombre de Jesús y poniendo el nombre de ellos, olvidando lo que nos dice Romanos 5:1, que dice específicamente por la obra de Jesús, nosotros es que tenemos acceso permanente a Dios. Mis amados hermanos, no es por nosotros, porque por los muchos pecados estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, hoy en día, tal como lo ofrecieron Nadab y Abiú en su tiempo, siguen ofreciendo fuegos extraños en el altar. ¿Cuál es el fuego extraño de hoy en día? No estar santificado en la presencia de Dios. Cometer actos de adulterio, de fornicación, actos impuros, ser arrogante, ser orgulloso, hablar de Dios pero sin Dios, no creer en la manifestación del Espíritu Santo, no perdonar al hermano, manipular la palabra para contrarrestar, perseguir a las personas a que hagan la voluntad de ellos y no lo que dice la palabra. No salir a buscar a las ovejas que se han perdido. No preparar a nuevos discípulos. Fuego extraño es estar haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Parece que se han olvidado que los ojos de Dios recorren la tierra mirando tanto a bueno como a malo. Hoy en día, las iglesias se han convertido en una junta de trabajo. Sí, ya la gente no van por convicción ni por amor a Cristo. Muchos van, ay, por si no vaya a ser que venga Cristo, por lo menos que me coja y yo le pueda decir, no, yo iba a la iglesia, Señor. Mis amados hermanos, muchos líderes, hermanitos y hermanitas, al igual que Nadab y Abiú, que han sido elegidos y ungidos, aunque estamos bajo la gracia, están hablando de Dios, pero sin Dios. Igualito como Sansón y Saúl lo hicieron en su tiempo. Ellos estaban pensando que Dios es bueno. Jesucristo me perdona, Él me va a salvar y me va a respaldar como muchas veces. Cristo murió por mí, su sangre me cubre. Después yo pido perdón y Él me perdona. Voy a ir de fiesta. Pero lo que no sabía era que Sansón no sabía que hace mucho tiempo el Espíritu del Señor ya lo había abandonado y estaba actuando por su cuenta solo, ofreciendo ¿qué? Un fuego extraño. Lo mismo le pasó al rey Saúl. Se creyó invencible, intocable, era fuerte, era hermoso. Él fue el escogido, pero también fue desechado. Hoy muchos hermanos que han sido llamados a servir por el Señor, ni siquiera aún saben, ni siquiera se han dado cuenta que hace rato el Espíritu Santo de Dios lo ha abandonado.
¿Por qué? Por sus malas actitudes, su arrogancia, su falta de perdón. Han contristado al Espíritu Santo y ellos mismos lo han expulsado de su vida y de sus ministerios. Y escrito está en los evangelios que cuando el Espíritu Santo de Dios se va de ungido, su lugar queda limpio, ordenado, pero vacío. Entonces, ¿qué pasa? Viene un espíritu maligno con otros 7 más malos que él. Ocupa el lugar y el estado de aquella persona se pone peor de lo que estaba. Porque comienza a ser guiado por espíritus inmundos. Y caminan por el mismo lugar que el rey Saúl anduvo cuando fue desechado por Dios. ¿Debido a qué? A su desobediencia. Y comienzan a ser guiados y atormentados por espíritu inmundo. Entonces, se creen que tienen el derecho de ocupar el lugar de juez y sacerdote que solo le pertenece al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacen? Comienzan a calumniar, a perseguir y a tratar de matar a los David de este tiempo, que son los nuevos llamados, los nuevos elegidos para hacer la voluntad de Dios. Eso es fuego extraño. Fuego extraño. Con su fuego extraño hablan bonito, predican bonito e imponen carga a otros que ellos mismos no son capaces ni de cargar, ni siquiera de soportar. No les importa las ovejas ni el Señor dueño de las ovejas. Solo les importa el fruto que le puede dar las ovejas. Son sepulcros blanqueados, muertos en su propio pecado. Y siguen ofreciendo fuego extraño. Entonces, ya no hay manifestaciones del Espíritu Santo. No hay señales. No le dan entrada al Espíritu Santo de Dios. Las iglesias están viviendo en el valle de huesos secos. ¿Saben por qué? Porque no creen en las manifestaciones del Espíritu de Dios. No le dan libertad al mover del Espíritu Santo. Pues allí no puede abundar la gracia. Allí lo que opera son espíritus inmundos, espíritu de muerte, muerte espiritual. El mismo fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú. Usted se preguntará, ¿cuáles son las señales que deben de seguir? Pues las señales que deben de seguirlo. Jesús lo dijo bien claro en el Evangelio de Marcos. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente con sus manos y cuando beban algo venenoso no le hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y esto recobrarán su salud. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, pero hoy yo vengo a traerte una palabra de esperanza y aliento, mis queridos hermanos. No todo fuego de Dios es para juicio y castigo. También el fuego de Dios es para limpiar, purificar y restaurar tu alma. Te lo repito para que se te grabe bien. No todo fuego de Dios es para juicio y castigo. También el fuego de Dios es para limpiar, purificar y restaurar tu alma. Aleluya. ¿Se dan cuenta? No todo el fuego que viene de Dios solo para destruir. También Dios no envía su fuego. ¿Para qué? Purificarnos, sanarnos, formar nuestro carácter, para encender y activar lo nuevo que Dios quiere en nuestra vida. Porque el mismo Dios que manda el fuego
Es el mismo que lo controla. Es el mismo que te está prometiendo hoy que no será consumido. Así que si tienes que estar en el medio del fuego, no te desesperes ni te asustes, porque algo nuevo está haciendo Dios en ti. Aleluya, gloria a Dios. Hoy tú que me estás escuchando, sí, tú mismo. Hoy mi Dios te está llamando a servir. Así que ponte en alerta, tal como lo hizo el profeta Habacuc, esperando las instrucciones que el Señor le va a dar. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Él sigue siendo el mismo orador o milagro. Solo que estamos buscando en el lugar incorrecto. Aleluya. La Biblia dice que Él hará cosas nuevas cada día. La Biblia nos dice también que nosotros seremos testigos de sus obras y sus maravillas. Pero hoy muchos siguen fabricando su propio fuego extraño en los altares. El endemoniado sigue siendo endemoniado. El enfermo sigue siendo enfermo. Los oprimidos siguen siendo oprimidos. Y nuestro adversario, el diablo, se sienta, canta y adora en las iglesias. Las ovejas saltan y se van del redil y nadie le importa. Nadie sale a buscarla. Más bien se alegran cuando oyen la noticia de que han sido devoradas por algún lobo. Y el Espíritu Santo contristado está, llorando afuera de muchas iglesias porque no lo invitan, no le permiten entrar. Y los ojos de Dios están mirando toda la tierra, tanto a los justos y como los malos. Mis amados hermanos, escrito está que llegará el día que muchos de esos, y nosotros también, veremos al Señor en toda su gloria y esplendor. Y ellos les dirán: tú eres nuestro Señor. Nosotros en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. Entonces Él le dirá: nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Hoy el Señor, que es el verdadero dueño del rebaño, quiere que tú seas libre. Sí, tú mismo que me oyes, no mires al lado. Hoy Dios quiere liberarte, porque mi Dios es tan misericordioso, tan piadoso, que si tú te humillas y le pides perdón, Él te va a restaurar, te va a cambiar esas vestiduras de vergüenza por unas nuevas vestiduras blancas, más blancas que la nieve. Te dará un anillo, un nuevo calzado, y se olvidará de tu pasado y te dará un nuevo comienzo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no rechaza a una persona cuando se arrepiente, se humilla y confiesa sus pecados. Hoy es el día de buscarlo. Hoy es el día de buscar a Dios. Enciérrate en tu cuarto. Llama al Padre, así como lo hizo el hijo pródigo. Vuelve a casa con tu padre. Todavía estás a tiempo. Puede que en 3 horas, 3 días, 3 meses, 3 años o tal vez 3000 años vuelva el Señor por su iglesia. O puede ser que tu vida se acabe, que la muerte venga por ti. Qué triste sería que cuando tú llegues a la presencia del Maestro te diga: apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad.
ahí va a venir el lamento y el llanto. Ahí va a venir el arrepentimiento. Ahí vas a empezar a pensar en todas las personas que te hablaron. Vas a pensar en aquella loca que te corregía para que no te perdieras. Y tú dirás, ¿por qué no le hice caso a esa loca que estaba atrás de mí, hablándome y predicándome del Señor? Y le hice caso a esos lobos, que eran unos lobos rapaces, que lo único que querían mi dinero y mi perdición. Demasiado tarde. Mis amados hermanos, no es por nuestra cuenta. Porque si lo hacemos todo por nuestra cuenta, estamos bajo la ley sobre el viejo pacto, por el cual nadie se podía salvar por sí mismo, sino por la expiación de pecado. No es con tu fuerza, es con mi espíritu. Así te dice el Señor en su santa palabra. Arrepiéntete y conviértete. Hoy es el día. Si no viene a la presencia por la fe de Jesucristo, tú mismo te has condenado. No espere a mañana. Tal vez pueda ser muy tarde. Hoy es el día. Ven a la presencia de Dios. Ven confiadamente a su trono de gracia para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, aún sin merecerla. Pero hoy la podemos alcanzar por aquel que dio su vida. Todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, por medio de la fe en Él, en Jesucristo, por medio de la fe en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, podemos ir a la presencia de Dios y clamar, Abba, Padre, estoy aquí, perdóname, hoy me reconcilio contigo. Aleluya. Mis amados hermanos, hay una anécdota del apóstol Juan en el libro que nos escribe Eusebio de Cesarea en Historia de Eclesiásticas de la Iglesia. Dice que cuando el apóstol Juan salió de su cautiverio en la isla de Patmos, ya era un anciano, y se fue a vivir a la ciudad de Éfeso. Y un día lo llamaron a ordenar a un obispo de una ciudad cercana. Y allí vio a un joven alto, grande, y le dijo, y se lo llamó y se lo entregó al obispo y le dijo, te entrego a este joven con toda diligencia ante la iglesia y con Cristo de testigo. Y el obispo lo aceptó y el profeta le volvió a repetir la misma palabra 3 veces. Bueno, y se fue. El obispo aceptó al muchacho. Lo llevó a vivir a su casa, lo mantuvo, lo cuidó y finalmente lo bautizó. Pero dejó de proteger al joven porque él creyó que ya tenía el sello del Señor. Pero el muchacho era un joven. Comenzó a salir con amistades que lo guiaron a perderse a tal punto que se reunió con una banda de ladrones y empezaron a hacer cosas muy malas. Y al verse él perdido, se fue de la casa y se fue a vivir con esos ladrones del cual él fue el líder. Él era el más violento, el más asesino y el más aterrador de esa zona. Pasado un tiempo, el apóstol dicen que volvió a esa ciudad. Y le preguntó al obispo y le dijo, ¿dónde está? Devuélveme lo que te entregué. El obispo se quedó mirando y pensando, dice, ¿qué hice yo? Me habrán calumniado que he robado algo. Dice, no, él oyendo sus pensamientos le dijo, te estoy hablando
del joven que te entregué. El obispo cayó arrodillado en tierra y le dijo, ay, Señor, está muerto. Y dice, ¿de qué muerte me habla? Dice, está muerto en Cristo, está muerto en el Espíritu. ¿Qué pasó? Se perdió. Dice, él le dijo, mal cuidador. No te di ese muchacho en la presencia de los hermanos de Cristo para que lo cuidara. Dime dónde está. Está en un monte frente a una iglesia, Señor. Búsquenme un caballo. Y él salió, siendo el anciano, a buscar al joven. Y rápidamente encontró a la banda. Y la banda lo cogió y él no se molestó, no se inmutó. Y le dijo, llévenme ante su jefe. Cuando el jefe vio al anciano, Juan lo reconoció, salió corriendo avergonzado y Juan detrás de él le dijo, detente, ¿por qué huye de tu padre indefenso y viejo? Ten piedad de mi hijo, no tenga temor, todavía hay esperanza de vida. Yo daré cuenta ante Cristo por ti, detente que me ha enviado Cristo. Dice que el joven santo, oh, mi alma te alaba, cayó de rodillas, soltó las almas, comenzó a llorar. Sus lágrimas fueron como un segundo bautismo y su defensa, y su lamento como su defensa. El apóstol lo llevó de nuevo a la iglesia y no se alejó de allí hasta que el hombre no se restauró completamente y dio señales verdaderas sobre de que Dios lo había restaurado. Aleluya. Hoy Dios te dice, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde están mis ovejas? ¿Qué hiciste con ellas? ¿Dónde está mi fuego que te confié? ¿Por qué estás fabricando tu propio fuego? ¿Dónde está el fuego que yo te di? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Acaso no sabe que mi pueblo clama a mí noche y día? Y en sus oraciones me cuenta todo el mal que ustedes hacen. Hoy te digo a ti que me estás escuchando, palabra de Jehová. Mi Dios hoy te dice, deja de hacer lo malo ante mis ojos. Si tú pecas contra un hermano tuyo, tal vez yo te pueda ayudar, yo, el Señor. Pero si tú pecas contra mí, que yo soy el que soy, que yo soy el Señor, entonces, ¿quién te podrá ayudar? Mis amados hermanos, el Señor está sentado en su trono, mirándolo todo. Es hora de que tú vengas con el Padre y lo conozcas. Si aún tú no lo conoces, hoy yo te invito a que lo conozcas. Repite conmigo, Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar mis pecados. Te pido perdón por mi pecado y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Te prometo ser fiel y justo. Amén, gloria a Dios.
Hoy, Señor, me reconcilio contigo. Aleluya. Mis amados hermanos, si hiciste esta oración conmigo, hoy hay fiesta en los cielos. Y el Señor hoy te dice, vete y no peques más. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, pero por una iglesia santa, sin mancha y pura. Jesucristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom. Aleluya.